El rostro que nos miró desde Marte siempre fue un espejo incómodo, un punto rojo suspendido en el cielo nocturno que, desde las primeras civilizaciones, despertó una mezcla de temor y fascinación. Los antiguos lo llamaron el dios de la guerra. Los astrónomos modernos lo redujeron a un planeta muerto. Y la ciencia oficial lo convirtió en un desierto estéril, barrido por tormentas de polvo y condenado al silencio. Pero hubo un instante preciso, congelado en la historia reciente, en el que Marte dejó de ser solo un objeto de estudio y pareció devolver la mirada. Fue en la década de los 70 cuando una imagen transmitida desde millones de kilómetros sacudió los cimientos de nuestra percepción. No fue un mensaje, no fue una señal de radio, fue algo mucho más perturbador. Una forma, un rostro, una estructura que no encajaba con la narrativa aceptada. En una región marciana llamada Sidonia, una formación montañosa apareció ante los ojos humanos con una simetría inquietante, dos cuencas oscuras como ojos, una nariz definida, una boca cerrada, un rostro colosal tallado en la superficie de otro mundo. La imagen se difundió rápidamente. Algunos la descartaron como un simple juego de luces y sombras. Otros sintieron algo distinto, una intuición difícil de explicar. No era solo una roca, no era solo una ilusión óptica. Aquella cara parecía demasiado intencional, demasiado humana y sobre todo, demasiado antigua. Desde ese momento, el planeta rojo dejó de ser solo un objetivo científico. Se convirtió en un escenario de preguntas prohibidas. ¿Y si Marte no siempre estuvo muerto? ¿Y si antes de la Tierra, antes incluso de nuestra historia conocida, alguien caminó allí? ¿Y si ese rostro no fue creado para ser visto desde el suelo marciano, sino desde el cielo, desde el espacio? La región de Sidonia no mostraba solo una estructura aislada. Alrededor del rostro surgían formaciones piramidales, alineaciones geométricas y patrones que, para algunos investigadores independientes, recordaban inquietantemente a complejos ceremoniales, pirámides no perfectas, erosionadas por el tiempo, pero colocadas de forma demasiado precisa como para ser producto del azar. Un paisaje que parecía diseñado, no formado. La reacción oficial fue rápida, demasiado rápida. Se afirmó que el rostro era una ilusión causada por la baja resolución de las cámaras y el ángulo de la luz solar. Se prometieron imágenes futuras, más claras, que disiparían cualquier duda. Pero la semilla ya había sido plantada, y una vez sembrada, la duda no vuelve a dormirse, porque la pregunta real no era si la imagen era imperfecta. La pregunta era, ¿por qué nos inquietaba tanto? ¿Por qué una simple fotografía podía desatar miedo, negación y burla en partes iguales? ¿Por qué la posibilidad de una civilización anterior, no terrestre, resultaba más incómoda que cualquier otro misterio cósmico? Durante décadas, la humanidad ha mirado al cielo buscando respuestas, pero siempre con una condición silenciosa: que esas respuestas no cuestionen nuestro lugar central en la historia. Aceptamos microbios, aceptamos moléculas orgánicas, aceptamos agua congelada, pero un rostro implica intención, conciencia, identidad. Y eso es algo que nuestra narrativa no está preparada para tolerar. El rostro de Sidonia no gritaba, no enviaba advertencias, simplemente estaba allí, observando, como un vestigio de algo olvidado, o peor aún, algo borrado. Un recuerdo esculpido en piedra marciana, resistiendo tormentas de polvo durante miles, quizás millones de años, esperando ser visto por una especie que aún no sabía si estaba lista para comprenderlo. Algunos dijeron que era pareidolia, el impulso humano de ver patrones donde no los hay. Pero la pareidolia no explica las proporciones, no explica las alineaciones, no explica por qué tantas culturas, separadas por océanos y eras, construyeron pirámides orientadas hacia el cielo. No explica por qué, cuando miramos ese rostro,
sentimos una extraña familiaridad, como si algo en lo profundo de nuestra memoria reaccionara. Tal vez el misterio no esté en Marte, tal vez esté en nosotros, en nuestra resistencia a aceptar que no somos el primer capítulo de la inteligencia en el sistema solar, que antes de nuestros templos y ciudades, antes incluso de nuestra especie, alguien pudo haber mirado la Tierra desde otro mundo. Si este misterio despierta algo en tu interior, si sientes que hay preguntas que no deberían ser enterradas tan fácilmente, este es el momento de quedarte. Suscribirte no es un gesto mecánico, es una forma de decir que no aceptas respuestas cómodas cuando existen dudas legítimas. Aquí no buscamos certezas rápidas, sino la paciencia necesaria para mirar lo prohibido sin apartar la vista. Porque lo que yace en Sidonia no es solo una formación geológica, es un símbolo, una grieta en el relato oficial. Un recordatorio silencioso de que el universo guarda historias que no encajan en los libros y que quizás nunca debieron encajar. Y esto es solo el inicio. Sidonia, las pirámides y el mapa que no debía existir cuando el rostro de Marte apareció ante la humanidad. Muchos creyeron que el misterio terminaba ahí, en una anomalía visual, un error de interpretación, una simple montaña con sombras caprichosas. Pero el verdadero problema no era el rostro en sí. El verdadero problema era el lugar donde se encontraba. Sidonia no era una región cualquiera del planeta rojo. Era, y sigue siendo, una de las zonas más complejas y extrañas de Marte, a un territorio elevado, repleto de mesetas, colinas aisladas y formaciones que, vistas desde arriba, parecen obedecer a un patrón, un orden, una lógica que desafía la aleatoriedad natural. Cuando investigadores independientes comenzaron a analizar las imágenes originales con más detalle, algo inquietante emergió. El rostro no estaba solo. A su alrededor se distribuían estructuras con forma piramidal, algunas de ellas de base pentagonal, otras con lados sorprendentemente simétricos. No eran pirámides perfectas como las de Egipto, pero compartían algo fundamental con ellas: proporción, alineación y orientación. Varias de estas formaciones parecían estar dispuestas siguiendo líneas rectas invisibles, como si alguien hubiese diseñado un plano y lo hubiese grabado a escala planetaria. Algunas alineaciones coincidían con puntos cardinales, otras parecían formar ángulos matemáticamente significativos. Para los defensores de la explicación oficial, todo era coincidencia. Para otros, demasiadas coincidencias juntas dejaban de ser casualidad. Uno de los aspectos más perturbadores fue el llamado complejo de la ciudad. Así lo denominaron quienes se atrevieron a sugerir que Sidonia no era solo un conjunto de colinas erosionadas, sino los restos de un antiguo asentamiento. Mesetas que parecían plataformas, estructuras que recordaban a edificios colapsados, sombras rectilíneas donde la geología suele ser caótica. La comparación con la Tierra fue inevitable. En nuestro planeta, cuando una ciudad antigua queda sepultada por el tiempo, no desaparece por completo, se aplana, se erosiona, se desmorona, pero deja huellas. Huellas que, desde el aire, revelan patrones imposibles de ignorar. Y Sidonia, vista desde el cielo marciano, parecía susurrar la misma historia. La NASA respondió como se esperaba. Publicó nuevas imágenes, tomadas con mayor resolución y diferentes ángulos de iluminación. En ellas, el rostro perdía parte de su apariencia humana. Los ojos se difuminaban. La nariz se deformaba. El gesto se volvía ambiguo. Caso cerrado, dijeron. No hay nada que ver aquí, pero algo no cuadraba, porque las nuevas imágenes no explicaban las pirámides, no explicaban las alineaciones, no explicaban por qué ciertas estructuras parecían mantener proporciones armónicas, incluso bajo distintas condiciones de luz. No explicaban por qué el complejo completo parecía haber sido diseñado para ser observado desde arriba, no desde el suelo. Y entonces surgió una pregunta incómoda. Si alguien construyó esto, ¿para quién lo hizo? En la Tierra, los monumentos gigantescos suelen cumplir dos funciones. La primera es ritual. La segunda
es simbólica. No se construyen solo para quienes los habitan, sino para quienes los verán en el futuro, para quienes los observarán desde lejos, desde el cielo, desde las estrellas. Las pirámides terrestres no son solo tumbas, son marcadores, señales, mensajes silenciosos dirigidos al cosmos. Y Sidonia parecía replicar ese mismo lenguaje arquitectónico, pero en otro mundo, bajo otro cielo. Algunos investigadores plantearon una posibilidad aún más inquietante, que el rostro no fuera un retrato individual, sino un símbolo, un arquetipo, una representación de conciencia, un mensaje universal que cualquier especie inteligente reconocería al instante, porque no hay forma más básica de comunicar inteligencia que un rostro, no palabras, no números, en un rostro. El mapa de Sidonia, cuando se observa en conjunto, parece contar una historia fragmentada, una civilización avanzada, anterior a la nuestra, que comprendía la astronomía, la geometría y la escala planetaria. Una civilización que quizá enfrentó un colapso, una catástrofe ambiental, un evento que convirtió un mundo habitable en un desierto rojo. Marte muestra cicatrices, antiguos cauces de ríos, lechos de océanos desaparecidos, señales claras de que, en un pasado remoto, el planeta tuvo agua, atmósfera densa y condiciones compatibles con la vida. La ciencia lo admite. Lo que no admite es lo que esa vida pudo llegar a ser. Porque aceptar que Marte albergó una civilización inteligente obliga a replantear todo a nuestra historia, nuestra singularidad, nuestra supuesta posición privilegiada en el universo. Obliga a aceptar que la inteligencia puede surgir, prosperar y extinguirse más de una vez. Tal vez Sidonia no sea una ciudad en ruinas, sino un memorial, un recordatorio de lo que ocurre cuando una civilización alcanza su cima y luego cae. Un mensaje tallado en piedra para quien llegue después, para advertir, para enseñar o simplemente para decir: estuvimos aquí. La narrativa oficial prefiere cerrar el caso, etiquetar, archivar, seguir adelante. Pero los grandes misterios no desaparecen cuando se ignoran, solo esperan. Y Sidonia sigue allí, bajo tormentas de polvo, bajo siglos de silencio, observando como una especie joven debate si está preparada para aceptar que quizá no fue la primera en levantar la mirada hacia las estrellas. Si quieres continuar descendiendo por este archivo prohibido, si sientes que estas preguntas merecen algo más que respuestas cómodas, permanece atento. Comparte este misterio con quienes también dudan, porque cuanto más se observa a Sidonia, más difícil resulta creer que todo fue un simple accidente geológico. Lo que viene a continuación no busca convencerte, busca incomodarte. Ilusión óptica o mensaje ancestral. Cada vez que la humanidad se enfrenta a algo que desafía su visión del mundo, recurre al mismo mecanismo de defensa: reducirlo, fragmentarlo, explicarlo, hasta que deje de incomodar. El rostro de Sidonia no escapó a este patrón. La palabra elegida fue elegante y tranquilizadora: ilusión óptica, apareidolia. El cerebro humano viendo caras donde solo hay rocas. Pero esa explicación, aunque cómoda, tiene grietas profundas. La pareidolia suele surgir en formas caóticas, nubes, sombras, manchas irregulares. Sin embargo, el rostro marciano presenta proporciones inusualmente coherentes. La distancia entre los ojos, la simetría bilateral, la posición central de la estructura dentro del complejo. Demasiada organización para un accidente completo. Y cuando se analiza el conjunto de Sidonia, no solo aparece un rostro, aparece un sistema. Las pirámides cercanas muestran ángulos repetidos. Algunas presentan 5 lados, algo extremadamente raro, incluso en construcciones humanas antiguas. Otras parecen orientadas hacia puntos específicos del horizonte marciano. Cuando se superponen líneas de análisis geométrico, emergen patrones que recuerdan
a proporciones armónicas conocidas desde la antigüedad terrestre, proporciones que nuestra propia civilización redescubrió miles de años después. Aquí surge una pregunta incómoda: si todo es una ilusión, ¿por qué la ilusión parece obedecer a leyes matemáticas? La ciencia oficial sostiene que con imágenes de Mayo, R resolución, el misterio se disuelve. Pero lo que realmente ocurrió fue más sutil. El rostro perdió dramatismo, sí, pero no perdió estructura. Seguía allí erosionado, ambiguo, como si el tiempo hubiera hecho su trabajo durante una eternidad, borrando los detalles más obvios, pero dejando intacta la intención general. Y la intención es la clave. En la Tierra, cuando una civilización quiere dejar un mensaje duradero, no lo escribe en papel, lo talla en piedra, lo eleva a escala monumental, lo diseña para resistir cataclismos. El rostro de Sidonia parece cumplir con esa lógica. No está pensado para ser visto de cerca, sino desde el cielo, desde la órbita, desde lejos, como si quien lo creó supiera que algún día alguien lo observaría desde arriba. Esto nos lleva a una hipótesis aún más perturbadora. ¿Y si no fue construido por marcianos para marcianos? ¿Y si fue construido para nosotros? Algunas teorías sugieren que una civilización avanzada pudo haber surgido en Marte, cuando el planeta aún tenía océanos y atmósfera. Una civilización que, al enfrentarse a la degradación de su mundo, buscó preservar su legado, no a través de textos, sino mediante símbolos universales, geometría, rostros, pirámides, lenguajes, que cualquier mente inteligente reconocería, sin importar su origen. El rostro, entonces, no sería un retrato, sería una firma, un testimonio de conciencia. La afirmación más simple y poderosa posible. Aquí hubo alguien que pensó: la resistencia a esta idea no proviene solo de la falta de pruebas concluyentes, sino del miedo a las consecuencias. Porque si aceptamos que una civilización puede surgir y desaparecer en un planeta vecino, debemos aceptar que la inteligencia no es eterna, que el progreso no garantiza supervivencia, que la historia puede repetirse. Marte es, en muchos sentidos, un espejo del futuro posible de la Tierra. Un planeta que perdió su campo magnético, su atmósfera, su agua. Un mundo que alguna vez pudo ser azul y terminó rojo, seco y silencioso. Si Sidonia es un mensaje, tal vez no sea una invitación, sino una advertencia. La idea de que todo sea una ilusión óptica también ignora un detalle crucial. La ilusión solo existe cuando alguien mira, y el rostro fue visible precisamente cuando la humanidad alcanzó la capacidad de observar Marte desde el espacio, ni antes, ni después, como si hubiera esperado el momento exacto. Algunos dirán que esto es una coincidencia, pero las coincidencias pierden fuerza cuando se acumulan. El misterio de Sidonia no se sostiene solo por una imagen, sino por un contexto, geología, geometría, simbolismo y silencio institucional. No hay una prueba definitiva, pero tampoco hay una refutación absoluta. Y ese espacio intermedio es donde habitan los grandes enigmas. Aceptar la posibilidad de que el rostro sea un mensaje ancestral no implica negar la ciencia, implica ampliarla, implica aceptar que el universo puede ser más antiguo, más complejo y más indiferente de lo que nos gusta admitir, que la inteligencia no nos pertenece, que quizás solo somos los actuales portadores de una antorcha que ya se apagó antes. Si este misterio resuena contigo, si sientes que hay preguntas que no deberían ser descartadas con una sola palabra técnica, este es el momento de dejar una señal. Haz un comentario, una reflexión, porque los misterios no se resuelven en silencio. Se mantienen vivos cuando alguien se atreve a mirar más allá de la explicación fácil. Lo que viene después no es especulación ligera, es la parte que incomoda incluso a quienes aceptan la posibilidad de una civilización perdida. Marte antes del silencio, en la civilización que desapareció para comprender Sidonia. Es necesario abandonar por un momento la imagen moderna de Marte como un mundo muerto, porque ese Marte
El rojo, el seco, el silencioso, no siempre existió. Bajo su superficie erosionada yace la memoria de otro planeta. Uno muy distinto. Uno que la ciencia, a regañadientes, ha comenzado a reconocer. Marte tuvo ríos, tuvo lagos, tuvo océanos. Esto ya no es una especulación alternativa. Es un hecho aceptado. Las cicatrices están ahí, visibles desde la órbita en cauces secos que se extienden por miles de kilómetros. Deltas fosilizados, sedimentos que solo el agua líquida puede dejar atrás. Durante millones de años, Marte fue estable, húmedo y energéticamente activo. Un planeta con atmósfera densa, con protección magnética, con ciclos climáticos y donde hay estabilidad prolongada. La vida no solo aparece, evolucionan aquí. Es donde la narrativa comienza a resquebrajarse. Porque la ciencia suele hablar de vida microbiana, simple, primitiva, pero evita avanzar un paso más. Evita preguntar qué ocurre cuando un planeta habitable permanece así durante escalas de tiempo inmensas. Evita contemplar la posibilidad de una evolución compleja, tecnológica, consciente. Si una civilización surgió en Marte, lo hizo en un mundo azul, un mundo anterior al nuestro, un mundo que pudo haber desarrollado astronomía antes de que la Tierra tuviera siquiera océanos estables. Y si esa civilización existió, también enfrentó un destino inevitable a la pérdida progresiva de su atmósfera y su campo magnético. Marte murió lentamente, no en una explosión, no en un impacto súbito. Murió por agotamiento, por erosión solar, por un núcleo que se enfrió y dejó de proteger su superficie. El viento solar arrancó su atmósfera capa por capa. El agua se evaporó o quedó atrapada bajo tierra. El planeta se volvió inhóspito y cualquier civilización que dependiera de él tuvo que adaptarse, huir o desaparecer. Aquí es donde Sidonia adquiere un nuevo significado. Las estructuras no parecen viviendas, no parecen ciudades funcionales, parecen monumentos, y los monumentos no se construyen para vivir, sino para recordar, para dejar constancia, para trascender la extinción. Si el rostro y las pirámides fueron creados en los últimos siglos de una civilización marciana, entonces no son el símbolo de un poder en ascenso, sino el testamento de un mundo que se apagaba. Un rostro mirando al cielo, no hacia el suelo marciano, no hacia sus propios habitantes, sino hacia el espacio, como si supiera que su legado solo podría ser descubierto por otros, en otro tiempo, desde otro mundo. Algunos teóricos han planteado una idea aún más perturbadora, que los supervivientes de Marte pudieron haber abandonado su planeta, que migraron, aunque sembraron vida en otros lugares, incluida la Tierra, no como invasores, sino como refugiados cósmicos. Esta hipótesis, aunque extrema, conecta con una pregunta que la biología aún no logra responder del todo: ¿por qué la vida apareció tan rápido en la Tierra, casi inmediatamente después de que el planeta se volvió habitable? Tal vez no empezó aquí. Si una civilización marciana llegó a la Tierra en un pasado remoto, su conocimiento se habría perdido con el tiempo. Su tecnología se habría degradado. Sus descendientes habrían olvidado su origen. Solo quedarían símbolos en mitos, en arquetipos, en dioses que descienden del cielo. Seres civilizadores, rostros gigantes, observando desde las alturas. El rostro de Sidonia podría no ser marciano en el sentido biológico. Podría ser un reflejo de nosotros mismos, de una humanidad anterior, de una inteligencia que no nació en la Tierra, pero que terminó aquí. Una humanidad que cayó dos veces, una en Marte, otra en el olvido. Esto explicaría algo inquietante. ¿Por qué el rostro nos resulta familiar? ¿Por qué no parece alienígena? ¿Por qué no tiene rasgos extraños? Es un rostro que podríamos reconocer, un rostro que podría mirarnos desde un espejo antiguo. La ciencia oficial descarta estas ideas por falta de pruebas directas, pero la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia, especialmente cuando se trata de eventos que ocurrieron hace millones de años, bajo condiciones planetarias
radicalmente distinta. Sidonia entonces no sería una anomalía geológica ni un simple malentendido visual. Sería un marcador temporal, un punto de conexión entre mundos, la evidencia erosionada de que la inteligencia puede surgir, caer y dejar rastros que solo otra inteligencia futura sabrá interpretar. Aceptar esta posibilidad no significa creer ciegamente, significa reconocer que la historia del sistema solar puede ser mucho más antigua, más trágica y más cíclica de lo que estamos dispuestos a aceptar. Que Marte no es solo un planeta muerto, sino un recordatorio de que ningún mundo es eterno, que ninguna civilización está garantizada, y que el silencio del planeta rojo puede ser la advertencia más clara que jamás hayamos recibido. El mensaje final del planeta rojo, cuando todas las teorías se han dicho, cuando las imágenes han sido analizadas hasta el agotamiento y los argumentos se enfrentan unos a otros sin vencedor, claro queda algo que la ciencia rara vez admite, pero que siempre permanece en el silencio. Y Marte es, ante todo, silencio. El rostro de Sidonia no habla, no emite señales, no se mueve, no reclama atención. Simplemente permanece. Y en ese permanecer reside su poder, porque los verdaderos mensajes antiguos no gritan, esperan, saben que solo serán comprendidos cuando la mente que los observe esté preparada para aceptar su significado. Quizás el mayor error al analizar Sidonia ha sido preguntarse si es real o no, si fue construido o si es natural. Tal vez esa no sea la pregunta correcta. Tal vez la pregunta verdadera sea por qué, entre miles de millones de formas posibles, Marte nos mostró un rostro. ¿Y por qué ese rostro apareció justo cuando nuestra especie comenzó a abandonar su planeta por primera vez? El siglo en que descubrimos Caidonia es el mismo siglo en que aprendimos a destruir la Tierra, el mismo en que dominamos la energía nuclear, el mismo en que pusimos satélites en órbita y sondas en otros mundos, el mismo en que empezamos a pensar seriamente en colonizar Marte. En la coincidencia es inquietante, porque si Sidonia es un mensaje, no parece dirigido a una humanidad primitiva, sino a una civilización tecnológica, a una especie que empieza a jugar con fuerzas que no comprende del todo, a una cultura que cree estar avanzando sin límites, sin imaginar que otros antes recorrieron el mismo camino y no sobrevivieron. Marte no fue destruido por una guerra visible. No hay cráteres suficientes que expliquen su muerte total. Marte murió por desequilibrio, por pérdida de protección, por colapso ambiental. Un final lento, irreversible, silencioso. Exactamente el tipo de final que nuestra propia civilización comienza a vislumbrar en el horizonte. El rostro, entonces, podría ser una advertencia esculpida en piedra planetaria. No un monumento al orgullo, sino a la memoria. Una forma de decir que incluso los mundos vivos pueden convertirse en desiertos. Que incluso las civilizaciones avanzadas pueden desaparecer sin dejar más rastro que ruinas incomprendidas. Tal vez por eso incomoda tanto, porque no apunta hacia el pasado, sino hacia el futuro. Cuando observamos Sidonia, no estamos mirando a Marte, estamos mirándonos a nosotros mismos desde una distancia imposible. Estamos viendo el resultado final de un camino que creemos controlar, un recordatorio de que la inteligencia no garantiza sabiduría y que la tecnología no protege de la extinción. La narrativa oficial intenta cerrar el caso porque los símbolos son peligrosos. Los símbolos despiertan preguntas que no pueden archivarse. Y el rostro de Marte es, ante todo, un símbolo. No necesita ser perfecto. No necesita ser indiscutible. Solo necesita existir para cumplir su función. Sidonia seguirá allí cuando nosotros ya no estemos. Seguirá observando un cielo distinto, esperando quizá a otra especie joven que alcance la órbita. Y por primera vez, mire hacia abajo, con asombro. Tal vez entonces el mensaje se repita. Tal vez entonces el ciclo continúe. La verdadera pregunta no es
si hubo una civilización en Marte, la verdadera pregunta es si estamos dispuestos a aprender de su posible destino. Si somos capaces de reconocer las señales antes de que nuestro propio planeta se convierta en otro punto silencioso en el cielo de alguien más. Porque si Marte pudo morir, la Tierra también puede hacerlo. Y si alguien dejó un rostro mirando al espacio, no fue para ser admirado, sino para ser recordado. Recordado como advertencia, recordado como memoria, recordado como eco de una historia que no empezó con nosotros, ni necesariamente terminará aquí. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes